Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los hechos más importantes de hoy en Colombia. Noticentro 1 CMI tuvo acceso exclusivo a la propuesta del Ministerio de Transporte para congelar la tarifa de combustibles a taxistas. El ministro William Camargo aseguró que ya están trabajando con distribuidores de combustibles para definir los beneficios para taxistas. No se descarta utilizar herramientas tecnológicas como el código QR para el control de las transacciones a los beneficiados. El ministro Camargo precisó que ya se tiene el balance de lo que consume en promedio ese tipo de transporte. El gobierno evalúa la posibilidad de aplicar esta fórmula al transporte de carga pesada, con quienes inician mesas de trabajo el próximo 4 de septiembre. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un incendio destruyó 80 casas en 2 barrios de Armenia. Las llamas afectaron las humildes viviendas, dejando 300 personas damnificadas. Se desconocen las causas que iniciaron la conflagración. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Idalia se convierte en huracán y se dirige hacia Florida con poderosos vientos y gran cantidad de lluvia. Salgan ahora que pueden, dice gobernador de Florida a habitantes de varios condados en la costa oeste del estado, donde ordenó evacuaciones. Mañana será la superluna. El fenómeno podría empeorar las consecuencias del huracán Idalia y provocar marejadas. Grecia sucumbe ante el peor incendio en Europa. Las llamas arrasan miles de hectáreas en parque natural y amenazan varias poblaciones. Pirola, una nueva mutación de COVID que ha activado las alarmas de la OMS en todo el mundo. El nuevo virus puede evadir las vacunas actuales. Tensión por testimonio de hombre clave en caso Trump. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. La tormenta tropical Idalia se convierte en huracán categoría 2 y las autoridades afirman que será extremadamente peligroso y mortal. En Estados Unidos, en Florida, se prepara para su llegada mañana cuando toque tierra. El gobernador Ron DeSantis ordenó la evacuación de varios condados en el oeste del estado. La tormenta tropical Idalia se fortaleció este martes hasta convertirse en huracán y los meteorólogos pronostican que se volverá extremadamente peligroso. El huracán se fortaleció a medida que avanzaba pesadamente hacia la costa del Golfo de Florida, donde los funcionarios ordenaron evacuaciones e instaron a millones de residentes a prepararse y abastecerse, pues tocaría tierra el miércoles. El gobernador del estado afirmó que Florida no ha vivido un huracán como este hace más de 100 años. This is going to be a major hurricane, likely a category 3, and it's scheduled to hit along this big bend, and we've not really had a hurricane strike this area for a long time. I think you got to go back to the 1800s before you would see a path like this. DeSantis, quien declaró el estado de emergencia en 49 condados, enfatizó que la gente debe prestar atención a las órdenes de evacuación en zonas costeras, islas Barrera y zonas bajas, y viajar a terrenos más elevados. También en Carolina del Sur declararon el estado de emergencia por el huracán. Las autoridades ordenaron las evacuaciones de al menos 1,6 millones de personas y pidieron se abastecieran las ciudades en donde no golpeará tan duro el huracán, que en las últimas horas subió a categoría 2 y que mañana al tocar tierra se pronostica será categoría 3 y será mortal. Very few people can survive being in the path of major storm surge, and this storm will be deadly if we don't get out of harm's way and take it seriously. So I ask all Floridians to be vigilant and heed the warnings of your local officials. Los huracanes de gran intensidad suelen ser de categoría 3 o superior en la escala de Saffir-Simpson de 5 niveles, fenómenos que según la agencia meteorológica pueden causar daños devastadores y catastróficos. En el momento del aviso, Idalia se encontraba a unos 600 kilómetros al suroeste de Tampa, Florida, y se presentaban vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Las inundaciones podrían alcanzar partes de Carolina del Sur entre el miércoles y el jueves, y ayer por su paso como tormenta provocó miles de evacuaciones en Cuba, en las provincias más occidentales de la isla.
La superluna podría empeorar las consecuencias del huracán Idalia. Mañana, cuando se presente el evento astronómico, se espera que la tormenta toque tierra en Florida, lo que llevaría aún más las mareas e inundaciones. La superluna azul es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna está en fase llena y se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, en lo que se conoce como perigeo. Esto hace que el satélite natural se vea un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. Pero este evento, que para muchos será de contemplación mañana 30 de agosto, empeorará las condiciones en la costa del Golfo de México en Florida al aumentar las mareas, lo que se espera que intensifique la marejada ciclónica causada por el huracán Idalia. La superluna de esta semana estará casi 29.000 kilómetros más cerca de nuestro planeta que su distancia usual. Esta es la razón por la que las superlunas incrementan las mareas oceánicas. La gravedad de la luna tiene un efecto más fuerte sobre los océanos. Según el pronóstico, esta es la marejada ciclónica que podría causar Idalia. En algunos lugares marcados con amarillo claro y naranja, la marejada podría alcanzar de 0,9 a 2,7 metros, y en los puntos marcados con rojo, la marejada podría estar en 3,6 metros o incluso más. En Grecia, el incendio forestal más grande nunca registrado en Europa arrasa 90.000 hectáreas. El verano boreal quema el sur de Europa. Después del dramático incendio en la isla española de Tenerife, donde se quemó en las últimas semanas el 30% de la masa forestal de la isla, el nuevo foco de preocupación está en el noreste de Grecia. Con más de una veintena de personas muertas y casi 90.000 hectáreas arrasadas, el megaincendio que sigue este martes, descontrolado por un 10º día en la región griega de Evros, es el más grande nunca registrado en la Unión Europea y un desastre natural ante el que Bruselas ha respondido con la mayor operación aérea de extinción de la historia comunitaria. Los países del bloque afirman que nunca habían tenido que hacer frente a un incendio tan potente y tan difícil de controlar. El fuego había destruido hasta ayer una superficie superior a la de la ciudad de Nueva York, según comparan hoy en el Servicio de Gestión de Emergencias de Copérnicus. El fuego, que comenzó hace 11 días y se inició en los alrededores de la ciudad costera de Alejandrópolis, se propagó rápidamente, avivado por los fuertes vientos y por el calor. Hay preocupación en la Organización Mundial de la Salud por una nueva variante del coronavirus que está llamando la atención de expertos en salud en todo el mundo debido a una cantidad sorprendente de mutaciones. La Organización Mundial de la Salud clasificó a la cepa BA.286 como una variante bajo monitoreo y advierte que se debe seguir de cerca por cuenta de la gran cantidad de mutaciones que presenta. Esta variante se reportó por primera vez en Dinamarca y ya se ha expandido a Israel, Estados Unidos y Reino Unido. Esta nueva mutación, apodada pirola en las redes sociales, tiene mayor capacidad de infectar a personas con inmunización previa, aunque por ahora no esté claro si su contagio puede causar una enfermedad más grave. Para la comunidad científica, lo preocupante de la cepa pirola es que presenta muchos cambios. Hay más de 35 mutaciones con respecto a las cepas Omicron que han estado circulando recientemente en el mundo. Según los Centros de Control de Enfermedad de Estados Unidos, se trata de una diferencia más parecida a las que se han observado entre la variante Omicron inicial y su predecesora, la cepa Delta. Los investigadores señalan que esas mutaciones harían que esta nueva versión del virus sea capaz de evadir muchas de las vacunas e incluso la inmunidad que los pacientes han adquirido naturalmente por contagios previos. Y por esto es que esta nueva variante ha sido declarada bajo observación mundial. El testimonio de Mark Meadows, el secretario general de la Casa Blanca de Trump en el caso de interferencia electoral en 2020 en Estados Unidos, podría cambiarlo todo. Afirmó que él actuaba bajo las órdenes de su jefe Donald Trump. La extensa acusación de 41 cargos contra Donald Trump y otros 18 acusados en el condado de Fulton tuvo su primera prueba cuando Mark Meadows, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, subió al estrado ante un juez federal sobre su solicitud de trasladar su caso de interferencia electoral en Georgia del tribunal estatal al federal. Meadows está imputado por solicitar a un funcionario público que incumpliera su juramento al cargo y por violación de la ley RICO, conocida por emplearse para garantizar que los líderes de una asociación criminal y no solo sus subordinados rindan cuentas ante la justicia. En concreto, se le reprocha principalmente organizar la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que encontrara 11.780 votos, uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden allí.
Durante casi 4 horas de testimonio, Meadows intentó convencer a un juez de que como mano derecha de Trump en la Casa Blanca, sus diversos intentos de bloquear su derrota electoral de 2020 ante Joe Biden eran parte de sus deberes oficiales del gobierno. Hay tensión política en Guatemala tras la decisión del Tribunal Electoral de suspender al movimiento Semilla, el partido político del ganador de las elecciones, el progresista Bernardo Arévalo de León. Arévalo de León del partido Semilla ganó la segunda vuelta presidencial el pasado 20 de agosto con 2.5 millones de votos y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, la ex primera dama Sandra Torres. Sin embargo, más de una semana después, el Tribunal Electoral declaró ilegal a su partido con base en el fallo de un polémico juez tras una orden de la Fiscalía. La comunidad internacional expresó su preocupación por la situación en Guatemala y él hizo un llamado al presidente Alejandro Yamatei para que garantice la transición del próximo 14 de enero. El Papa Francisco enfurece a Ucrania al elogiar el pasado ruso. Ucrania criticó duramente al sumo pontífice después de que éste pronunciara un discurso elogiando el pasado imperialista ruso que ha inquietado a la sociedad ucraniana y ha provocado sorpresa en otros países de la Europa del Este. El portavoz de la Santa Sede buscó sofocar el escándalo y consideró que el líder católico quería resaltar los aspectos positivos de la historia espiritual y cultural mientras hablaba con jóvenes rusos. China publicó nuevos mapas oficiales en los que se anexionó territorios que están en disputa con India. El gobierno indio calificó el hecho de absurdo. El reclamo por parte de India surgió luego de que China publicó un nuevo mapa oficial donde incluye como parte de su territorio la región de Arunachal Pradesh. La soberanía de esa zona es reclamada por la India y China desde prácticamente la creación del Estado indio en 1947, mientras que ambos países mantienen una histórica disputa por otras regiones del Himalaya. En el Himalaya occidental hubo enfrentamientos a piedra entre soldados chinos e indios que dejaron más de 20 muertos en el año 2020. El narcotraficante venezolano El Talibán habría sido torturado y arrojado al mar en República Dominicana. Sus ejecutores grabaron el momento en el que este hombre, que se hizo viral en redes sociales, es maniatado intentando hablar y siendo lanzado al mar en República Dominicana luego de un supuesto robo que hizo al cartel del Golfo de México. Muy buenas noches. Por fin el Consejo Gremial logró reunirse hoy, esta tarde, hasta hace unos momentos, con el presidente de la República, Gustavo Petro. Varios intentos anteriores se habían frustrado por la no asistencia del presidente, incluyendo su ausencia de la Asamblea General del ANTE. El presidente dialogó durante más de 2 horas con el Consejo Gremial. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Bruce McMaster, quien acaba de llegar de Palacio. ¿Cómo les fue? Bien, Yamit, bien, buenas noches. Le diría que bien porque fue una reunión cordial y eso es importante porque usted sabe que a veces, digamos, las formas son muy importantes y eso es lo que conduce a un buen diálogo. Entonces fue una reunión cordial, el presidente fue una persona amable, de parte nuestra pues también nos encargamos, digamos, de expresarle amablemente nuestras preocupaciones por una parte y expresarle también pues nuestra disposición de trabajar de aquí en adelante en lo que él ha denominado el Acuerdo Nacional, pero también en el resto de cosas que tenemos que seguir trabajando. Entonces yo diría que el balance es bueno, no diría que tenemos muchos resultados concretos como resultado de esta reunión, pero es muy importante que haya existido, que se haya dado y que se haya dado en ese tono. De manera que yo creo que es una buena noticia para el país. Sí, digamos, doctor Bruce, si no me equivoco, que lo importante es que por fin hayan logrado ustedes reunirse con el presidente. Sí, Yamit, aunque le debo confesar que yo he tenido oportunidad de reunirme con el presidente más allá de lo que sucedió, como usted mencionó, en la Asamblea. Efectivamente, el Consejo Gremial se había reunido con él
hacía más o menos un año, un poco... ¿Una sola vez? Una vez en pleno, una sola vez, correcto. Pero en esta ocasión, digamos, tuvimos la oportunidad de estar otra vez todos. Yo debo decir que yo he tenido de alguna forma la posibilidad de conversar con él varias veces durante este año de gobierno, de manera que estaría mal que yo me quejara de eso. Pero en esencia, doctor Bruce, ¿qué les dijo él? Entonces, pues, si quiere le comento más bien, la reunión tuvo un orden donde nosotros teníamos la intención de exponerle a él dos preocupaciones. Una preocupación fuerte alrededor del tema de seguridad ciudadana, de seguridad en el territorio. ¿Pero seguridad en el territorio o seguridad jurídica? No, seguridad en el territorio, seguridad ciudadana, lo que pueda estar sucediendo en las ciudades, lo que pueda estar sucediendo en el campo, la afectación para algunos de las operaciones productivas, pero también para los ciudadanos. Y ese fue un primer capítulo, y fue bueno también decir que estuvieron allí varios ministros, entre ellos el ministro de Defensa. Entonces, ese fue como el primer grupo de conversación. Pero perdón, antes de siguiente punto. Dígame. ¿Usted se refiere a la extorsión que hay? Claro, la extorsión, eventualmente las movilizaciones que no dejan que la ciudadanía se desplace de un lado al otro, que eventualmente las carreteras no funcionen suficientemente bien, que tenemos grandes problemas en este momento, por cierto, en términos naturales, los derrumbes, se caen los puentes y demás, pero además de eso tenemos bloqueos, inclusive hay sitios en los cuales se conjugan las dos cosas, tenemos problemas naturales o fenómenos naturales que interfieren con la movilidad, y luego también allí hay eventualmente bloqueos y ese tipo de situaciones, o lo que sucedió en su momento en La Guajira para que el proyecto eólico no saliera adelante. Teníamos la necesidad de conversar con ellos, contarle exactamente dónde estaban las preocupaciones y oír también de ellos dónde iba a estar de alguna forma la acción o la estrategia para tratar de solucionar este tema. ¿Qué van a hacer con respecto? Entonces en eso... Pero ¿qué van a hacer con respecto a la extorsión de la cual están siendo víctimas ustedes? Bueno, fue muy claro el ministro de Defensa, también el presidente, en hacer como una diferenciación entre los dos tipos de fenómenos de extorsión que estamos viviendo. Mencionaban ellos alguno que era de alguna forma el que traíamos desde antes, que es la extorsión que proviene de las cárceles y de los grupos, digamos, de criminales organizados del crimen, en donde de alguna forma hay que tratar de neutralizarlos, diría yo. Y esta fue la respuesta que nos dieron. Y luego otro tipo de extorsión que tiene que ver eventualmente con gente que ha estado tradicionalmente en el narcotráfico y que eventualmente se ha desplazado hacia otras actividades ilícitas. El ministro quedó con nosotros, el ministro de Defensa quedó con nosotros en tener una reunión y unas mesas de trabajo, inclusive regionales, porque esto hay que hacerlo en el territorio, me parece bien, a partir de la semana entrante, que a mí me parece muy importante. No hubo, digamos, en este momento una estrategia sobre la mesa, pero sí una decisión de sentarnos a trabajar conjuntamente en el tema y ellos atender esta preocupación, que es una preocupación de muchos colombianos, no solamente de los que están en el sector productivo, de los ciudadanos, ¿no? Pero ¿y ustedes tuvieron la ocasión de plantearle pues la necesidad de que haya un diálogo más o menos permanente entre la empresa privada y el gobierno? Porque hasta ahora una sola reunión... Claro, y si me permite, entonces le hablo del segundo tema del cual hablamos, que fue el tema de reactivación económica, las medidas de mitigación eventualmente alrededor de lo que tenemos en este momento en términos de empleo, de lo que tenemos en términos de actividad económica. Sí. Ahí yo le diría que tuvimos una gran coincidencia con el presidente. ¿En qué sentido? En el sentido de entender que una parte importante de lo que está sucediendo hoy en día tiene que ver con la tasa de interés. Nosotros creemos que efectivamente, y esto lo hemos conversado usted y yo aquí, pero nosotros entendemos que efectivamente la tasa de interés está en este momento generando, digamos, una contracción de la demanda grande, porque afecta a los hogares, porque afecta a las empresas, porque inclusive hace que algunos negocios terminen siendo no viables, inclusive, que es muy interesante, incluyendo negocios, por ejemplo, en el sector construcción, que necesitamos hacer tantas otras cosas, pero también le expresamos nuestra solicitud de que se activaran otros mecanismos que el gobierno tiene a su disposición, como es el tema de activar nuevamente en forma muy dinámica la infraestructura. No, pero espera. Sobre el tema de las tasas de interés. Sí. El presidente, doctor Bruce, ha sido uno de los dirigentes de esta nación que ha pedido reiteradamente
la baja de las tasas de interés. Así es. Ahí coinciden con ustedes. Así es. El problema es que la Junta Directiva del Banco de la República es una entidad absolutamente independiente. No, claro, pero ahí lo que podemos hacer es justamente, conjuntamente, eventualmente, hacerle una solicitud al Banco de la República que considere la posibilidad de, desde ya, digamos, empezar a generar la señal de que efectivamente Colombia pudiera ir bajando tasas de interés. Ahí hay una alternativa. Usted sabe, yo se lo he dicho aquí, nosotros siempre estuvimos convencidos y hemos estado convencidos de que la tasa de interés como mecanismo de lucha contra la inflación, cuando estamos hablando de una inflación que tuvo orígenes afuera, pues va a tener un efecto muy limitado, porque la tasa de interés sirve mucho, es para limitar la demanda, cuando uno tiene una inflación de demanda. Y el asunto, a ver, doctor Ruz, el asunto es que bajar las tasas de interés aquí en Colombia produciría una fuga de capitales, por una parte, y el problema de la China. Claro, claro. Lo que pasa es que tanto y ahí por supuesto hay que darle razón al banco y usted sabe, yo le he dicho, la principal razón por la cual yo justifico en este momento las tasas de interés altas es justamente por el tema de eventual fuga de capitales. Y entonces, pero hay que graduar eso, Yamil, tenemos que graduar bien exactamente qué se puede hacer, qué tanto se puede hacer, porque sin duda alguna tenemos en este momento otro efecto, y eso pasa con la economía, y es que los hogares y las empresas colombianas están apretadísimos. Entonces, en razón de la tasa de interés. Estábamos hablando, por ejemplo, inclusive de la tasa de usura. Fíjese que hablábamos de cómo en este momento ha habido momentos en los cuales la tasa de usura ha estado en niveles superiores al 40%. Eso es muy alto y eso, por supuesto, afecta al consumo. Entonces, sí vale la pena, claro, el Banco de la República es bastante totalmente independiente desde el punto de vista de tomar la decisión de la tasa de intervención, pero se puede mirar, por ejemplo, la tasa de usura y puede haber allí una posibilidad que sea una posibilidad interesante, que entre otras cosas es algo de lo cual hemos hablado usted y yo por varios años, porque esa fue inclusive una solicitud que nosotros hicimos hace unos 4 o 5 años y eso está de alguna forma en el resorte del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera. De manera que hay una cosa que se puede hacer. Entonces ahí, por ejemplo, estuvimos de acuerdo. ¿Pero qué dijo el presidente sobre eso? No, pues él fue el que planteó inclusive el tema de las tasas de interés. De la necesidad de generar mecanismos para bajar la tasa de interés y de hacerle la solicitud eventualmente ahora todo queda en manos de la Junta del Banco. Exactamente, conjunta del Banco de la República. Él tiene mayoría, ¿no? No tiene mayoría, pero tiene puestos. Es decir, no tiene pues porque en todo caso recuerde usted que ellos son independientes, así sean nombrados por él. Él tiene el ministro de Hacienda que asiste a la Junta. Y yo creo que vale la pena, y a mí yo lo he dicho en múltiples ocasiones, así como él lo ha dicho, yo también lo he dicho. Inclusive tenemos hasta trinos conjuntos donde yo lo he retrinado a él me ha retrinado a mí, hablando del tema de tasa de interés. Ahí puede haber una oportunidad importante de trabajo que puede terminar afectando, o más bien solucionándole el problema a los hogares colombianos de forma que se evite el efecto sobre la demanda. Ese es el segundo tema del cual hablamos. Pero el presidente se mostró de acuerdo en la preocupación de ustedes. Sí. Coincide. No, inclusive lo planteó él. Él no solamente coincide, sino lo planteó él por delante. Él lo ha pedido, sí. Sí, él dijo, vea, yo estoy convencido que una muy buena parte de lo que ha pasado aquí tiene que ver con las tasas de interés. Y la verdad es que sí es una distorsión grande la que tiene el mercado hoy en día en razón de esa situación. Y bueno, y mire, yo hago una explicación sobre por qué el presidente solamente ha aceptado una vez reunirse con ustedes al puro comienzo de su gobierno. Le repito, con el Consejo Gremial en pleno. Ha habido reuniones individuales varias. ¿Por qué sí? Le voy a confesar que ese tema no fue parte de la conversación, Yamil. No, porque si él ya nos está recibiendo, ¿usted para qué se va a poner a reclamarle de por qué no lo recibió en el pasado? El señor está teniendo la... ¿Explicó por qué no fue a la Asamblea de la ANDI? No, pero nuevamente, tampoco, yo creo que si ya estamos sentados ahí, si ya estamos conversando, si ya estamos tocando temas, ¿para qué se va a poner usted a recordarse pues, de los dolores del pasado? Eso no sería inteligente, por lo menos de parte nuestra, hacerlo. Y él no tocó el tema. Pero entonces, doctor Ruz, concretamente, al margen del asunto de seguridad, ¿qué otros temas trataron con el presidente? Bueno, luego entonces le dije seguridad y le dije reactivación económica. ¿Y qué? Reactivación económica que tiene la rama de la tasa de interés y le estaba mencionando lo que dijimos alrededor de infraestructura,
por supuesto, construcción, que es un tema que es muy importante. La seguridad va a ayudar, por supuesto, a que, por ejemplo, un sector como el sector turismo pueda tener mayor actividad económica también. Y hablamos también de la posibilidad de sentarnos, y se tocó el tema de sentarse alrededor de un pacto o de un acuerdo nacional, que fue como el siguiente tema del cual hablamos. Y la pregunta luego es, ¿qué se incluye dentro del acuerdo nacional? Y sobre este tema del acuerdo, doctor Bruce, ¿cuáles fueron las conclusiones y los planteamientos? Sí, más que conclusiones, le debo decir que yo lo que siento es que fue como una primera reunión de acercamiento que era necesaria. Inclusive yo tuve la oportunidad de decirle a él que para nosotros es muy importante, yo creo que para él también, es muy importante que podamos de alguna forma mostrarle a los colombianos que tenemos la disposición de trabajar conjuntamente, que tenemos la disposición de tocar temas inclusive en los cuales podemos no estar de acuerdo, pero que podamos pues trabajar sobre las diferencias y que podamos, sin duda alguna, ser lo más constructivos posibles. Y él eso, digamos que lo aceptó y fue algo que él suscribió. Luego nosotros dijimos, y él también planteó algunas cosas, dijimos, quizá el primer gran acuerdo es cómo vamos a hacer para tratar de, o debería ser, cómo vamos a hacer para tratar de tramitar, por ejemplo, las reformas. Y nos tenemos que sentar a hacerlo. De alguna forma quedó ahí como el ambiente y el compromiso de sentarnos con los ministros a conversar reformas. ¿Pero para hacer qué? Pues para conversarla, Yamid. Es que concretamente esta fue una primera reunión de varias y yo no le... ¿Y cómo van a hacer? Entonces nos vamos a sentar. Yo tengo ya inclusive tenemos una reunión con el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver si logramos una reunión. ¿A nivel de ministros? Sí, con los ministros a tratar de discutir, digamos, textos. ¿Ministros de Hacienda? Por lo menos Trabajo y Salud, digamos, que yo diría que son como los dos con los cuales tenemos que trabajar. trabajar. Por la reforma, ¿no? Exacto, no estaba el ministro de Hacienda en la reunión, estaba la ministra de Agricultura, estaba el ministro de Comercio Exterior, Industria y Comercio, estaba estaba medio gabinete. Estaba el ministro de Defensa, estaba la ministra de Vivienda y estaba la ministra del Trabajo. Y estaba el doctor Carlos Ramón González, que es el director del DAPRI. ¿Y entonces? Entonces, quedamos que íbamos a activar esas reuniones y que ellos inclusive nos iban a decir cómo las llevábamos a cabo y cómo nos podíamos sentar a dar esas discusiones. Fue interesante, digamos, que el presidente planteó algunos temas que a él le gustaría discutir. Nos habló de transición energética. ¿Transición energética en qué sentido? En el sentido de ver cómo podemos hacer para que Colombia pueda producir energía más limpia y consumir energía más limpia. Pues la idea de él de descarbonizar. Luego habló de la descarbonización, incluyendo la posibilidad de descarbonizar transporte y descarbonizar producción industrial, que eso además en eso también tenemos una coincidencia importante. Pero doctor, sobre este tema de la descarbonización hay varias teorías. Una, según la cual eso es un tema a largo plazo, sí. 15 años. Sí, muy probablemente. Y no sí. De hoy a mañana. Muy probablemente sí. Y eso lo aclaró. Yo creo que él sabe perfectamente que el mundo va a ser un proceso medianamente largo. Quizá él tiene en su mente, y yo estaría de acuerdo con ello, en que uno tiene que tratar de tener medidas lo más inmediatas posibles para que comencemos a dar pasos en ese sentido. Ver cómo hacemos para, por ejemplo, aumentar la flota de transporte público eléctrico, número uno. Para aumentar la producción de energía eólica y solar. Número 2, para que podamos imaginarnos incentivos suficientemente buenos para que Colombia, y recuerde que esto es algo que nosotros propusimos, para que Colombia pueda vender como una gran ventaja competitiva ante el mundo el hecho que nuestros productos tienen una huella de carbono inferior a los productos del resto de países. Ese es el punto 3. Habló de dar unas discusiones a ver de cómo hacemos para que incluso logremos que las próximas plantas eléctricas o energéticas o de generación eléctrica pues tengan de alguna forma un componente grande de energías limpias. Ese fue un primer capítulo que él planteó. Planteó el tema de descarbonización de la producción también, que es un tema interesante. Obviamente frenando, mejor dicho, despetrolizando. Bueno, él habla de algo que le hemos oído muchas veces y es de cómo Colombia de alguna forma tiene demasiado concentradas sus exportaciones en productos de combustibles fósiles, él utilizó este término,
Pero me pareció muy interesante que no habló ni de reducirlos, ni de acabarlos, ni de limitarlos, sino más bien de que debería haber una política de industrialización que acompañara esto, que fuera la que permitiera que nosotros ampliáramos la canasta de productos exportables para que al final dependiéramos menos de esos combustibles fósiles. Eso me parece que es un gran avance, por ejemplo, en el discurso. Y el tema del consumo, doctor Luz, eso ha bajado, ¿no? El consumo de la gente. Sí. Bueno, ahí fue cuando habló del tema de tasa de interés del cual le hablé ahorita. Él habla del gran efecto, digamos, que ha tenido la tasa de interés sobre el consumo. Quizá donde podemos tener una diferencia, y hay que ver cómo se puede de alguna forma llegar a un acuerdo, es en la necesidad que tenemos de que el gobierno nacional en este momento active el gasto público y la inversión pública, y porque de eso no hubo nada demasiado concreto, pero ahí pudiéramos trabajar conjuntamente. ¿Pero un acuerdo sobre qué, doctor Luz? No, es que ya le repito, al final no hemos logrado un acuerdo en este momento. Tuvimos una primera reunión que yo considero valiosa. Tuvimos la oportunidad de hablar cortésmente, pero también sincera y abiertamente, y eso yo creo que es una suficiente buena noticia para el país. Y digamos, doctor Luz, la gran conclusión de la entrevista del Consejo Gremial hoy con el presidente, ¿cuál fue? Yo creo que la primera es que tenemos oportunidad de conversar. Tenemos que es una gran conclusión en un país donde la conversación se pierde con facilidad. Reunirse, por fin. Reunirnos cordial y cortésmente, hablar de las cosas en las cuales estamos de acuerdo, de las aspiraciones de unos y de otros. Y él inclusive habló de un par de temas más que si quieres se los menciono, que fueron el tema el objetivo que tiene él eventualmente de poder comprar más tierras. ¿Perdón? Sí, ¿en qué sentido? No, él quiere comprar tierras porque él quiere hacer de alguna forma una reforma agraria que ha planteado, ¿cierto? Entonces quiere que se active de alguna forma el mecanismo de comprar tierras. Menciona que le gustaría tener a precio comercial algunas tierras en sitios donde realmente haya posibilidades de ser muy productivos para los campesinos, lo cual es un ejercicio que se puede comenzar a hacer. Nos contó inclusive tengo el dato aquí, pero la ministra de Agricultura que estaba presente nos contó que se habían comprado ya, digamos hasta la fecha de hoy, se han comprado cerca de 36.000 hectáreas de tierra, pero que evidentemente eso está todavía lejano, digamos, a los 3 millones de hectáreas que eventualmente habría que comprar, y entonces él lo ve como un tema en el cual debemos trabajar conjuntamente, que yo creo que podemos hacer un ejercicio grande nosotros. Pero es que entonces, doctor Luz, no se limitó solo a la industria, sino habló de reforma agraria y de... Bueno, porque él planteó que él le gustaría o que él quisiera que eso fuera contenido dentro del Acuerdo Nacional, que a mí me parece que tiene razón en plantear, pues eso si es su idea de Acuerdo Nacional, pues tiene razón en plantearlo. Ahora tendremos que ver si tenemos la forma de trabajar conjuntamente en ello. Y al margen del presidente, ¿hablaron ministros también? Sí, hicieron algunas referencias. El ministro le pidió al ministro de Defensa que dijera... el asunto de la seguridad. El tema de seguridad en que estábamos, habló la ministra de... ¿Sería que ese fue el tema más importante? Pues de alguna forma era el motivo original de la reunión, Yamit. La excepción. Pues sí, el tema de seguridad en general, digamos, y seguridad ciudadana. Entonces sí fue por supuesto uno de los temas más importantes. ¿Por qué les afecta a ustedes tanto? ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad? Pues Yamit, porque le afecta a todos los ciudadanos, porque sí hay una percepción en este momento importante, digamos, por parte de los... ¿De qué seguridad concretamente está hablando usted? Le repito, de la seguridad ciudadana. Le estoy hablando de la seguridad ciudadana. Ya. Asaltos, robos. Asaltos, robos, extorsiones, claro. Ese es un tema que usted ha visto, por ejemplo... ¿Ustedes están viviendo eso? Usted vio, por ejemplo, algunos videos de cosas que sucedieron en las carreteras con algunos camiones que se estaban transportando y que eventualmente sufrieron ataques de personas que se le atravesaban y que eventualmente... pues intentaban saquear y han saqueado, digamos, a tractomulas en el territorio. Esas personas de los videos que todos conocimos, aparentemente muy buena parte ha sido identificada, capturada y está en proceso de judicialización, pero sin duda alguna es una preocupación grande. Pero entonces, perdóneme, doctor Luz, la industria está sufriendo hoy
una situación de dura inseguridad? Es que si usted se pone a pensar, esos productos que iban ahí eran productos agrícolas o industriales. Entonces, claro que para el industrial y para las empresas es difícil, digamos, enfrentar esa situación. Pero es que nosotros no solamente pensamos en la industria, sino pensamos también en la ciudadanía. Entonces, el hecho de que haya, digamos, inseguridad ciudadana es un tema que para nosotros es importante conversarlo. De manera que, y por eso fue que se lo planteamos y por eso fue que pedimos que ojalá estuviera el ministro de Defensa, que estuvo en la reunión. Pero por eso, ¿y qué les dijo el ministro de Defensa? Ya le conté que íbamos a hacer las reuniones a partir de la semana entrante. ¿Ah, sí? En donde ¿Ustedes con él? Exactamente, con el Consejo Gremial y que iban a hacer reuniones que en algunos casos iban a ser territoriales, porque no es lo mismo la situación en el Cauca que la situación en el Magdalena Medio, que la situación en los Llanos Orientales. Entonces que íbamos a tener esa serie de reuniones para de alguna forma... Pero entonces, doctor, son reuniones de ustedes en el Consejo Gremial con el ministro de Defensa para estudiar qué tipo de medidas de seguridad. Yo eso no lo sé, Yamil, porque eso es lo que tiene que plantear el ministro de Defensa, que quién es la persona que está a cargo de la seguridad del país. Nosotros entendemos y nosotros además insistimos en que, claro, como ciudadanos, nosotros como colombianos, pues tenemos el derecho a pedirle al Estado que nos brinde seguridad. Por eso, pero ¿qué tipo de seguridad quieren ustedes? Pues que las ciudades sean seguras, Yamil, que la gente no tenga temor, que la gente pueda salir a las calles, que es que tenemos en este momento bastantes frentes en los cuales hay incertidumbre e inseguridad. Y pues yo creo que usted lo ha visto, lo reportan todo el tiempo ustedes aquí en el noticiero. Entonces, esa inseguridad afecta a todos los colombianos. Entonces diríamos, doctor Bruce, el tema central que usted destacaría más de la reunión del Consejo Gremial con el presidente hoy es el de seguridad. No, yo le voy, si usted me permite hacer un resumen, yo le diría que son 3 temas. Seguridad, sí. El diálogo, digamos, sector empresarial, gobierno. Sí. Y el tercero es el acuerdo nacional y cuáles eventualmente pudieran ser algo. El acuerdo del cual él habla. Del cual él habla y del cual hablamos nosotros también, porque lo primero que tenemos que hacer si vamos a hacer un acuerdo nacional es que estemos de acuerdo de los temas, alrededor de los temas en los cuales vamos a trabajar. Él mencionó también un último tema que no le he dicho, y es el tema por supuesto, de superación de pobreza y de equidad, en donde nosotros estamos convencidos que tenemos que hacer un esfuerzo grande como colombianos para tener unos proyectos importantes que nos permitan trabajar en ese frente. No sé si usted recuerda, iniciando el gobierno del presidente Petro, yo le decía a él que, en mi opinión, todo el ejercicio de superación de pobreza requería una ingeniería, porque de alguna forma estaba diseñado para la Colombia de hace 10 años, que han cambiado algunas de las condiciones, incluyendo las capacidades que tiene el Estado, incluyendo lo que está sucediendo en el territorio, y que valdría la pena hacer un ejercicio de reingeniería, rediseño de la superación de pobreza. De manera que yo le decía a él, eso para mí sin duda alguna es, pues, digamos, es muy satisfactorio, porque es de los temas en los cuales nosotros estamos completamente comprometidos y por supuesto profundamente interesados. Y la conclusión, doctor Bruce, una de las conclusiones fue volverse a reunir. Dijimos que íbamos a volver a reunir con el gobierno, no está planteada una reunión con el presidente. Hay reuniones con los ministros, quedamos en que íbamos a hablar con el doctor Carlos Ramón como secretario general de Presidencia, para ver exactamente cuáles eran los pasos. Entre otras porque ellos en este momento están en Consejo de Ministros. Miren, doctor Bruce, son muchísimos los temas que quiero tratar con usted esta noche, pero muchísimos. Le propongo que me acepte grabar ahora para transmitir mañana. Bueno, ya me muchas gracias, con muchísimo gusto. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y los espero mañana a la segunda parte de la entrevista con el doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Noticentro 1, CMI. Ministro de Transporte revela fórmulas para congelar precio de combustibles para taxistas. Comenzó diálogo del gobierno con distribuidores de combustibles para construir tarifa especial. Empresarios le dicen al presidente Petro que no son sus enemigos. El mayor problema de las empresas es la inseguridad, dicen los gremios. Al presidente, revela la ANDI. Transformación total en Banco Agrario, anuncia el presidente. Será Banco Agrario y Popular. Crisis humanitaria en Nariño. 18.000 desplazados. Se disparan homicidios en Bogotá. Hay promedio de 2 asesinatos diarios.
Propuesta del gobierno sobre jóvenes en paz no es incentivo a sicarios, dice vicepresidenta. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Bienvenidos a la emisión central de Noticentro 1 CMI. El ministro de Transporte, William Camargo, reveló a Noticentro 1 CMI las fórmulas que estudia el gobierno para congelar el precio de los combustibles para los taxistas. Ya se adelantan reuniones con algunas distribuidoras de gasolina para definir la tarifa para ese sector del transporte. El jefe de la cartera de transporte le reveló a este noticiero las fórmulas y propuestas que tienen para congelar el precio de combustibles al gremio de taxistas. Revisando temas con, por ejemplo, Banco Agrario para trazabilidad de el control, digamos, de esa congelación de la tarifa del combustible, y obviamente estamos explorando con lo que ellos llaman banderas, que son las grandes empresas que suministran combustible al detal en las estaciones del país para que nos apoyen con el ejercicio de control. Hay una posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas como el código QR para el control de las transacciones a los beneficiados. Metodologías como blockchain que ya se utilizan en el mundo para control de transacciones. Es justamente para controlar o para tener mejor información de cómo es el consumo y lo que se le asigna a cada taxista o a cada vehículo, mejor, para efectos de no afectar su cadena productiva. El ministro Camargo precisó que ya se tiene un balance de lo que consume en promedio ese tipo de transporte. Ellos consumen entre 5 y 6 galones. Esa disposición, pues hay que entender su modelo de negocio, cómo la operan, si es al inicio, a mediodía o al final de su jornada, y en esa misma medida hay turnos cortos y turnos largos, y en función del histórico de ese consumo de combustible o del kilometraje anual que lo tenemos por revisión técnico-mecánica, podemos asignar un ejercicio eficiente. La meta de este proceso es tener mecanismos de control de alta tecnología, disminuir al máximo la posibilidad de que el combustible se utilice para otras finalidades y efectivamente entregar ese beneficio a quienes lo merecen, que son en principio los taxistas. El gobierno evalúa la posibilidad de aplicar esta fórmula al transporte de carga pesada, con quienes inician mesas de trabajo el próximo 4 de septiembre. El presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial Nacional en pleno se reunieron en la Casa de Nariño. Los empresarios manifestaron que el gobierno debe dejar de verlos como enemigos y el mandatario insistió en su propuesta de acuerdo nacional. En la reunión que culminó terminada la tarde, los 32 dirigentes del Consejo Gremial Nacional le expresaron uno a uno sus inquietudes al presidente Gustavo Petro sobre el acuerdo nacional, la seguridad y las reformas que tramita el Congreso de la República. Dijeron que el gobierno no puede seguir viendo al empresariado como un enemigo. No nos podemos graduar de unos y otros, el sector empresarial no se puede graduar de enemigo del gobierno. No somos el enemigo, producimos el 80% del PIB, pagamos el 80 y pico % de los impuestos, generamos el 75% de los empleos formales. Claro que el cambio y claro que las transformaciones son con el empresariado, pero para eso tenemos que cambiar la manera como estamos trabajando porque pues no vamos bien. En este año no hemos logrado avanzar en muchas de las discusiones y vuelvo, insisto, haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Quedamos en mucho diálogo y poca concreción. Quizá lo más importante que hablamos y donde hubo una mayor cercanía es la necesidad de trabajar mancomunadamente en la reducción de las tasas de interés en Colombia. Por lo menos nuestro compromiso es siempre estar listos para el debate con argumentos. Le solicitamos al gobierno que vea al sector empresarial como esa columna vertebral de la economía que merece un respeto en la institucionalidad, pero que también estamos dispuestos a dar todos los debates que haya que dar, tanto en privado como en público, y que cuando se ventilen las diferencias serán siempre de manera constructiva. Aquí nos pusimos de acuerdo que hay que trabajar en equipo, que hay que ponernos metas para poderlas desarrollar en los próximos meses y lo más importante que sean los resultados los que se vean en beneficio de todos. Pero no vamos a caer en la tentación de pelear por pelear. A la gente le gusta ver peleando a las partes y nosotros no vamos a caer en eso. Los empresarios también se quejaron de que la reforma laboral fue radicada, dicen ellos, a sus espaldas. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, les respondió. Aquí no se han presentado reformas a espaldas de nadie. Estas reformas se han construido con mucha participación de colombianos y colombianas. Lo que hay que decir es que ese síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó. Gobierno y empresarios acordaron seguir hablando de manera sincera y cordial y decirse las cosas de frente. Desde la Casa de Nariño, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que la inseguridad se convierte en uno de los principales problemas para las empresas del país. Después de la reunión con el presidente Gustavo Petro, la ANDI entregó un balance del encuentro donde dejó al tema de la inseguridad
como una de las mayores preocupaciones para el empresariado del país. Se espera actuaciones del gobierno y se mantendrá una comunicación directa con el Ministerio de Defensa. El gobierno estaba el ministro de Defensa y con él quedamos en trabajar y en activar unas mesas, inclusive mesas regionales en donde pudiéramos trabajar el tema, porque evidentemente sí hay una situación en la cual la ciudadanía y los empresarios sienten que la seguridad se ha deteriorado. También se insiste en un plan de reactivación para reanimar la economía nacional. Además de las tasas de interés del Banco de la República, también se espera la mano del gobierno. Hemos insistido muchísimo en que se trabaje en los programas de construcción, especialmente en el tema de subsidio de los créditos y el subsidio de la tasa. Hemos hablado también de la posibilidad de que se active en forma muy importante, digamos, la infraestructura de gran tamaño. Finalmente comentó en el programa Pregunta Ya a mí que se estaría abriendo la puerta del diálogo para buscar acuerdos sobre las reformas que se tramitan en el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro anunció una gran transformación del Banco Agrario. Será un banco agrario y popular. La propuesta de que el Banco Agrario sea el más grande del país la hizo el presidente Gustavo Petro ante cientos de pequeños empresarios, microempresarios, tenderos y emprendedores que buscan en la economía popular el sustento diario. Para ello hemos determinado que fondos que son del presupuesto y se guardan en la banca por ahí, a veces hasta tiempos largos, o en el Banco de la República, se pongan en el Banco Agrario. Dijo el presidente que el Banco Agrario, con gran capital, podrá hacer préstamos a la economía popular. El Banco Agrario y Popular, por tanto, tendría que volverse el banco más grande de Colombia. Y la capacidad de entregar créditos debería ser mayor que la del Grupo Aval, solo que esos créditos no irían pues a los Odebrecht del país, sino a ustedes. El mandatario participó en un evento organizado por el SENA con pequeños comerciantes. Precisamente la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, solicitó un incremento en el presupuesto de su sector para fortalecer el Banco Agrario. A través de un mayor presupuesto, el gobierno busca el fortalecimiento del Banco Agrario con el fin de lo que será el plan de financiamiento del sector agropecuario. Se llegará a las tasas de interés más bajas del mercado. Por ello se pedirá una mayor asignación en el debate en el Congreso, el cual pasaría de 5,3 billones de la actual vigencia a 9,1 billones de pesos, lo que representa un alza del 71,6%. Estamos ante el presupuesto más grande de la historia en materia de inversión en sector agropecuario. La mayoría de estos recursos van dirigidos directamente a agricultores y a productores del agro. Por otro lado, la funcionaria destacó las medidas para reducir los índices de inflación de alimentos. La capacidad de agroindustria, en el diálogo también con los mercados, en la intermediación a partir de esas compras institucionales que estamos tratando de mantener. En insumos se tiene una reducción del 20% y en fertilizantes hasta del 26,2%. Un grito de auxilio lanzaron las comunidades del departamento de Nariño que sufren una dura crisis humanitaria. La gobernación reporta más de 7.000 familias desplazadas por la fuerte intensidad del conflicto que se vive en esa región. Las consultas previas. Según la Gobernación de Nariño, solo este año se han registrado 33 eventos de desplazamiento que dejan 7.524 familias sin hogar. Es decir, que aproximadamente 18.675 personas se han desplazado de sus hogares. Nos reportan 33 situaciones que pues, se ven desplazados en nuestro departamento, en algunos de nuestros municipios. Los últimos hechos pues, los tenemos en Samaniego, en Ricaurte, en lo que es pues, Maco, La Herrera, todos esos municipios que han sido lamentable pues, tener que estar en esta situación. 9 líderes sociales han sido asesinados en Tumaco, Mayama y Ricaurte. 44 personas han sido víctimas de minas antipersonal. 3 de ellas perdieron la vida. Ver estas familias en estas condiciones es lamentable, porque es el desarraigo que se puede estar dando desde su cultura, desde su comunidad, desde su espacio. Según las cifras de la gobernación, hasta agosto 28 se han registrado 286 homicidios. En los últimos 4 días, solo en Samaniego y Tumaco fueron asesinadas 13 personas. Las organizaciones sociales reclaman la presencia del presidente Petro y medidas urgentes para enfrentar esta difícil crisis humanitaria. La Procuradora General Margarita Cabello pidió a la Corte Constitucional que tumbe el decreto del gobierno que declaró la emergencia económica en La Guajira.
La Corte verifica si la emergencia declarada por el gobierno en el decreto 1085 de julio de este año se ajusta o no a la Constitución. El gobierno justificó dicha declaratoria alegando una crisis por la falta de servicios básicos esenciales en La Guajira, que se podría agravar por la llegada del fenómeno del Niño. Pero la procuradora Margarita Cabello advierte que la emergencia no tiene sustento, pues el gobierno podía atender dichos asuntos mediante mecanismos ordinarios. Cabello dice que la crisis en La Guajira no es una situación sobreviniente o repentina, sino estructural, y por su gravedad viene siendo abordada en documentos COMPES desde el año 2017. Para la Procuraduría resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales, dice el documento. Campesinos del Putumayo reclamaron al gobierno por la divulgación del borrador o del texto definitivo de la nueva política antidrogas. El Ministerio de Justicia realizó hoy en Putumayo una rendición de cuentas sobre la construcción de la nueva política antidrogas que aseguran contó con aportes de 2.700 líderes sociales, pero de ellos recibieron quejas. El borrador no lo conocemos ni nosotros. Dijeron que nos lo enviaban al correo no me ha llegado nada. Y hoy vivimos una crisis política, una crisis económica en nuestro territorio. Entonces hoy es importante para nosotros conocer la realidad de cómo quedó definida la política de drogas. ¿Cuáles son los cultivos industriales que van a fumigar, que van a erradicar, que acaba de decir la doctora Gloria? Eso no lo tenemos claro nosotros. Si usted ya lo tiene claro, nosotros no. El gobierno advierte que presentará la política definitiva en el mes de septiembre. Las disidencias de Iván Márquez, conocidas como Segunda Marquetalia, pidieron al gobierno nacional reconocerles el estatus político para poder iniciar una mesa de conversaciones. Al celebrar un cuarto aniversario de su nacimiento, la Segunda Marquetalia dice que regresó a la lucha armada por una traición del Estado a los acuerdos de La Habana. Por lo tanto, pide reconocimiento político por cuanto sus ideales se basan en la doctrina de Simón Bolívar y Manuel Marulanda. Si queremos marchar. Lamentablemente, alguien desde el gobierno prefirió escuchar la intriga santista de que habiendo participado ya en un proceso de paz, no podíamos participar en un nuevo emprendimiento. Se le ocurrió calificarnos contra toda evidencia y sin tener en cuenta la causa de nuestro retorno a las armas como estructura criminal de alto impacto. La Fiscalía responsabilizó al Instituto Nacional Penitenciario INPEC por la libertad que obtuvo el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, quien tiene cuentas pendientes con la justicia. El narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo, habría salido de la cárcel a pesar de tener procesos pendientes con la justicia. Así lo considera la Fiscalía, que le reclama al INPEC por su libertad. En correos enviados entre la Fiscalía y el INPEC quedaría constancia de que había procesos en curso contra el narco. Esta trazabilidad evidencia que era de pleno conocimiento del INPEC y estaba consignado en los sistemas oficiales. La Fiscalía asegura que uno de sus funcionarios notificó sobre un proceso por narcotráfico. Reafirmó que alias Gordolindo tenía vigente y en firme una medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por su despacho. La Fiscalía investigará posibles irregularidades en la libertad de Gordolindo y se evalúa si es recapturado. La Fiscalía formuló cargos a 19 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por las irregularidades que se dieron en la contratación de la Ruta del Sol, Sector 2. Más de una decena de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura fueron vinculados por la Fiscalía a un proceso por las irregularidades que se presentaron en el contrato de la Ruta del Sol. En la audiencia, el ente acusador dijo que los funcionarios hicieron todo lo posible para que la concesionaria de la que hace parte, Odebrecht, saliera favorecida. Se hicieron con afán, desorganizado, amañado, en perjuicio de los intereses del Estado, con interpretaciones débiles, con supuesto rigor técnico, pero fundamentados en aspectos débiles e inexistentes. Los exdirectivos de la ANI se suman al expresidente de esa entidad, Luis Fernando Andrade, al estar procesados en este caso. Lo que le causó al Estado tener una vía de importancia estratégica, funcional y con niveles de servicio conforme a lo contratado. Los funcionarios no aceptaron cargos. La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación contra el ex senador Armando Benedetti por presunta corrupción en trámites pensionales.
La sala de instrucción de la Corte llamó a indagatoria al ex embajador en Caracas por supuestos hechos de corrupción en su gestión como senador del partido de la U en el año 2010. Benedetti habría incurrido en el delito de concusión por supuestamente haberle exigido dinero a abogados y docentes en 2 municipios de Córdoba para que la fiduprevisora administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio desembolsara el pago de derechos pensionales a los maestros. Esta es la segunda investigación formal que la Corte le abre a Benedetti desde que perdió su fuero diplomático. A principios de mes lo citaron a indagatoria por irregularidades en contratos de FONADE. Contra Benedetti hay 8 procesos en la Corte. Esta noche se cayó el nombramiento de la directora del DPS, Cielo Rusinque, como nueva jefe de gabinete de la presidencia. La funcionaria, quien es una de las más férreas defensoras del presidente Gustavo Petro, había asegurado hoy en entrevistas radiales que el propio mandatario le había ofrecido el cargo. En su reemplazo en el DPS asumirá la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia. Autoridades de Colombia y Estados Unidos se reunieron para acordar una ofensiva contra las redes dedicadas al abuso de menores, la trata de personas y a los ataques cibernéticos. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, lideró una reunión con el FBI de Estados Unidos en la ciudad de Cartagena, en Colombia. En la cumbre también hizo presencia la DIJÍN e Interpol, donde se hablaron de relaciones y cooperación internacional. Se habló sobre la Operación Salvación 2 contra el abuso sexual de menores y los ciberdelitos. Con la participación de 21 países americanos miembros de Interpol, estamos diseñando en Cartagena la Operación Salvación 3, tendiente a proteger a nuestros niños del ciberdelito. En esta cumbre de seguridad entre la Policía de Colombia y Estados Unidos se analizaron 101 operaciones. 80 viviendas de 2 barrios de Armenia quedaron consumidas por un incendio. Los afectados piden ayudas al gobierno porque lo perdieron todo. En destrucción y cenizas quedó convertido el hogar de al menos 80 familias que lo perdieron todo tras el voraz incendio que se produjo en las últimas horas en 2 barrios subnormales ubicados al sur de Armenia, muy cerca a la terminal de transporte. Yo cuando me di cuenta, pues ya prácticamente la mayoría de casas ya estaban incendiadas. Ya me había acostado a dormir, ya prácticamente estaba dormido. Tocó que salir corriendo y dejar todas las cosas, perdimos todas las pertenencias, quedamos con lo que tenemos puesto. Con la ayuda de 3 máquinas de bomberos y durante 8 horas, las autoridades pudieron controlar el incendio que al parecer fue provocado de forma accidental al interior de una de las viviendas. Vamos a concentrar la ayuda en la bodega solidaria de la Alcaldía de Armenia, de la Secretaría de Desarrollo y allí trabajando conjuntamente con nuestros presidentes de junta, con todos y cada uno de los líderes y también con los organismos de socorro, vamos a llevar esta ayuda para que pues podamos mitigar esta tragedia que desafortunadamente hoy pues nos está afectando en la ciudad de Armenia. Ha sido un trabajo en equipo. Desde las 10 de la noche que empezó esto hasta el momento continuamos trabajando en beneficio de la ciudadanía. Ya hubo un pedido también por parte de nuestro alcalde del municipio de Armenia, en donde se dejaron unas tareas por todas las entidades y los gremios que tienen que ver aquí con la asistencia a esta emergencia. Frazadas, alimentos no perecederos, suministros médicos para primeros auxilios, entre otros, son parte de la ayuda que piden las autoridades encargadas de atender esta emergencia y que serán recibidas en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en el primer piso del edificio de la Alcaldía de la ciudad. Hay alerta en Bogotá por un incremento en los homicidios este año. Diariamente son asesinadas 2 personas en promedio. En lo corrido de 2023 han sido asesinadas 690 personas en la capital del país. Uno de los últimos casos se presentó en la localidad de Fontibón, cuando sicarios arremetieron contra una mujer cuando salía de su local comercial. Al interior de un establecimiento comercial fallece una femenina, producto de unas lesiones causadas por arma de fuego a mano de 2 victimarios, los cuales llegan al establecimiento comercial y sin mediar palabra le generan la lesión y posterior deceso. En otro caso aislado en la localidad de Kennedy, delincuentes asesinaron a un vigilante por la espalda. Lo que se circula o la recolección que se tomó ayer con los vecinos del sector es que al parecer se trataría de un posible caso de extorsión, el cual ya está a manos de nuestro Gaula. Ciudad Bolívar, Usme y Kennedy son las localidades con mayor índice de homicidios.
Por problemas en la atención de pacientes, las autoridades en Cali ordenaron el cierre de una clínica en esa ciudad. Este es el aviso con el que se encuentran los cientos de usuarios que llegan a diario a la clínica Rey David, sede de Cosmitet en el sur de Cali, esperando ser atendidos, luego de que en las últimas horas la Secretaría de Salud Municipal ordenara el cierre temporal de este centro asistencial, tras hallar irregularidades en la prestación de los servicios. En este caso, en especial para la clínica Rey David, pues se hizo la auditoría y lógicamente se encontraron unos incumplimientos que tienen que estar relacionados con los estándares de habilitación en el sistema único, que tienen que ver con las mínimas condiciones que se requieren para poder prestar unos servicios con oportunidad y con calidad. Incumplimientos en la infraestructura, la dotación de medicamentos e insumos, el talento humano y la licencia de operación sanitaria son algunos de los factores que condujeron al cierre de la clínica Rey David en Cali. Los servicios de este centro asistencial se renovarán en cuanto se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar la calidad en el servicio de sus usuarios. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, advirtió que no habrá preferencias entre las EPS y que todas recibirán pagos equitativos por los servicios prestados. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que no puede haber preferencia alguna con las EPS y que todas recibirán lo mismo al llegar a acuerdos. Son 29 EPS, aquí no pueden haber EPS privilegiadas, unas de mejor categoría que otras, unas que viven en el Chicó y otras en Ciudad Bolívar, eso no puede ser acá. Aquí todos somos ciudadanos de primera. Lo que quiero decir es que a todos se les ha pagado. El 96%, que es el monto grande, se ha pagado todo en su totalidad anticipadamente. El primer tema tratado hoy entre el gobierno y las EPS en una mesa de trabajo tuvo que ver con la unidad de pago por capitación. Que es el gran grueso, es lo que nosotros le damos a cada EPS para que cumplan con el deber de atendernos, ¿cierto? En el régimen contributivo llega casi a 2 millones de pesos. Ahora viene el régimen subsidiado, es un poco menos. El tema central de la segunda mesa será sobre los gastos y el presupuesto. Tiene que ver con un cierto tipo de medicina, tiene que ver con transporte, tiene que ver con pañales, tiene que ver con medicamentos alimenticios especiales. El jefe de la cartera de salud reveló cuál es la situación actual de compensar Sanitas y Sura. Ahora están llenas de personas porque dicen, ya mañana en septiembre se acaba, entonces yo necesito operarme ya, yo necesito hacer esto, necesito lo otro. Se les inundaron todos los servicios. La vicepresidenta Francia Márquez acudió por primera vez al Congreso en su calidad de ministra de la Igualdad. Defendió el programa de Jóvenes en Paz. Afirmó que se trata de un plan para quitarle los jóvenes a la violencia. Protegiendo esos derechos. Ante la Comisión Séptima del Senado se presentó hoy la vicepresidenta Francia Márquez, quien había sido citada para que hablara de la entidad que acaba de ser creada y que para la oposición será un gran fortín burocrático. Hasta sus penas que deberían cumplir. Pero la bancada uribista le hizo fuertes ataques al programa Jóvenes en Paz, con el que 100.000 jóvenes recibirán $1 millón de pesos mensuales para evitar que sean cooptados por las bandas criminales. Hablan de otro fondo que quieren armar para pagarle a los sicarios para que no maten. La vicepresidenta Francia Márquez, en su primer fogueo con la oposición, replicó al uribismo y dijo que no se pueden hacer estas afirmaciones a la ligera, desconociendo que es un programa dirigido a jóvenes en extrema pobreza. Yo creo que este es un programa, en vez de verlo de manera negativa, este es un programa que va a ayudar a disminuir la muerte de jóvenes, ¿sí? Que va a contribuir al bienestar social y que va a sacar a una población vulnerable de ese entorno de violencia. Explicó que los jóvenes tendrán que estudiar y realizar actividades comunitarias. Este es un programa que tiene un condicionamiento, y es que todos estos jóvenes que entren a este programa se obligan a estudiar. Para eso estamos coordinando con el Ministerio de Educación y con el SENA, que abra oferta institucional, programas para esta juventud. La vicepresidenta también explicó que los jóvenes que se beneficien con el programa no podrán tener problemas judiciales. Jóvenes que tengan una condena o que tengan una orden de captura, a menos que sea una orden de un juez, no van a participar en este programa, pero sí jóvenes que estén en esos círculos de violencia. El senador Jonathan Pulido, conocido en las redes sociales como JP, protestó porque algunos colegas suyos lo llaman el senador HP.
En la Comisión Séptima del Senado, Piedad Córdoba tuvo hoy este comentario que no parece un lapsus en contra del senador Jonathan Pulido, conocido también con el nombre de JP en las redes sociales. Yo fui secuestrada por Carlos Castaño, por eso me indigna tanto cuando ese tipo JP, discúlpenme el lapsus, dice lo que dice sin conocer la trayectoria de uno. JP Hernández le respondió en la plenaria declarándose ofendido y preguntando qué tal si el ofensor contra ella hubiera sido él. Como lo hizo hoy la senadora Piedad Córdoba en la Comisión Séptima, y ahí está publicado ya en las redes y en los medios de comunicación, o como lo hizo alguna vez la senadora Clara López cuando me encontraba dialogando con el senador Ariel Ávila, y se me acercó y me dijo, ¿qué hubo, HP? O como lo hizo un senador en medio del debate de salarios que me dijo, usted es un gran HP. El senador JP aseguró que las senadoras Piedad Córdoba y Clara López quieren callarlo por su fuerte oposición al presidente Petro. El personero de Bogotá, Julián Pinilla, denunció un alarmante hacinamiento en las unidades de reacción inmediata que supera el 162%. La Personería de Bogotá le hace un llamado urgente al gobierno nacional para que actúen de inmediato frente al hacinamiento de más del 162% en las 19 estaciones de policía y URIs de la capital del país. Se requiere atender realmente unas medidas que permitan que estos escenarios sean efectivamente seguros, que permitan en muchos casos la resocialización. Actualmente hay 2.129 reclusos más de los que se tienen establecidos según la capacidad de estos centros penitenciarios. En este momento la estación con mayor hacinamiento es la de Usaquén con un 810%, le sigue Bosa con un 557%, Kennedy con 493%, posteriormente Usme con 415% y cierra este top 10 Ciudad Bolívar con 392%. En lo corrido del año se han presentado 22 fugas de presos en la ciudad. Los taxis eléctricos en Bogotá ya tienen fecha de vencimiento. El distrito extendió el plan piloto solo por 4 años. Cumplido el plazo, no podrán ser objeto de reposición. Aunque en su momento se pensó que llegaron para quedarse, mucha promesa y poco cumplimiento. Los taxis eléctricos en Bogotá ya tienen fecha de caducidad. Solo podrán operar hasta finales del 2027. Hace 10 años invertí 110 millones de pesos. Y sentimos que es como decirnos gracias por su aporte al ecosistema de Bogotá. Muchas gracias. Hasta luego. El distrito expidió el decreto que amplía por 4 años el piloto para la operación de 50 taxis eléctricos. Esta norma permitirá renovar la licencia de operación de más del 80% del parque automotor, que a falta de este documento duró más de un mes parqueado y sin poder trabajar. ¿Cuántos vehículos de estos hay en Bogotá y cuántos están quietos? 43. De esos 43, 36 están totalmente quietos. Aunque es una buena noticia la ampliación del plazo, a los propietarios les preocupa una parte del decreto, en la que aclara que los vehículos vinculados a la operación del piloto no serán objeto de reposición. El Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley para endurecer las medidas de seguridad vial, elevando a la categoría de delitos conducir sin licencia o bajo los efectos de alcohol o alucinógenos o exceder el límite de velocidad. Los accidentes en las vías del país son la tercera causa de muerte después de las violencias interpersonal o intrafamiliar y más que el conflicto armado. El año pasado murieron en Colombia 8.647 personas, es decir, un promedio de 24 por día. Y en el primer trimestre de este año han muerto 1.257 y si se mantiene esta tendencia, en 2023 morirán por lo menos 10.000 colombianos en las carreteras. Colombia ubica el quinto puesto entre los países con más riesgo de morir en carreteras, solamente superado por Arabia Saudita, Tailandia, Malasia y Kuwait. El proyecto de ley aprobado esta noche en segundo debate por el Senado crea como delitos contra la seguridad vial conducir sin licencia o bajo el influjo del alcohol o psicotrópicos y exceder los límites de velocidad, aplicando penas de prisión de 3 a 6 meses y multas de hasta 75 millones de pesos. La tormenta tropical Idalia se convierte en huracán categoría 2 y las autoridades afirman que será extremadamente peligroso y mortal. Hay preocupación en la Organización Mundial de la Salud por una nueva variante
variante del coronavirus. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La tormenta tropical Idalia se fortaleció este martes hasta convertirse en huracán categoría 2 y los meteorólogos pronostican que se volverá extremadamente peligroso. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, que declaró el estado de emergencia en 49 condados, enfatizó que la gente debe prestar atención a las órdenes de evacuación en zonas costeras, islas Barrera y zonas bajas y viajar a terrenos más elevados. También en Carolina del Sur declararon el estado de emergencia. Una nueva variante del coronavirus está llamando la atención de expertos en salud en todo el mundo debido a una cantidad sorprendente de diferencias genéticas que la distinguen de las versiones anteriores del virus. Según los CDC, dicen que es oficialmente conocida como BA286 y es apodada pirola. Puede ser capaz de infectar a personas vacunadas previamente. Con más de una veintena de personas muertas y casi 90.000 hectáreas arrasadas, el megaincendio que sigue este martes descontrolado por un 10º día en la región griega de Evros es el más grande nunca registrado en la Unión Europea y un desastre natural ante el que Bruselas ha respondido con la mayor operación aérea de extinción de la historia comunitaria. El ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, anunció un plan de medidas financieras para solventar a las empresas comercializadoras de energía. La noticia económica del día. El plan de acción anunciado por el ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, busca solucionar el problema financiero de las empresas del sector de distribución que a través de cartas advirtieron al gobierno sobre dificultades económicas que hacen difícil la operación y que ponen en riesgo la seguridad energética. Son cerca de 2 billones de pesos, de los cuales una parte corresponde a los subsidios que se otorgan a los estratos 1, 2 y 3 y el restante, obligaciones de pago del servicio de energía de varias entidades del Estado. A través de Findeter se inyectará recursos. Ya hemos firmado los conceptos junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía para garantizar que exista un auxilio financiero. El funcionario anunció que la reforma al régimen de tarifas será socializada con el sector. Con argumentos y con, creo, mucho consenso, la posibilidad de avanzar en unas reformas regulatorias que permitan, sobre todo de cara a los usuarios, a quienes aprovecho a través de estos medios para convocarles a unos encuentros de veedurías ciudadanas, mesas de usuarios. El pronunciamiento fue hecho al finalizar un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que se estudian medidas para reducir la carga de la deuda del gobierno nacional. El gobierno reconoce que los niveles actuales del servicio de la deuda son altos y podrían afectar la inversión de los años 2024 y 2025. En el presupuesto del próximo año se contemplan 92 billones de pesos y sube a 100 billones de pesos en 2025. Llegamos a un nivel superior al 60%. Nosotros estamos en la expectativa de poder llegar a la senda del 55%. Para ello, el funcionario anuncia una revisión a través de la Dirección de Crédito Público para buscar modelos que logren reducir la carga de la deuda. Estirar el plazo de vencimientos, que está fuertemente comprometido entre 24 y 25. En el 24, en el presupuesto, dejamos de incorporar 10 billones y lo estamos buscando pasarlo hacia más adelante. El aumento de la deuda se dio durante la pandemia. Un juez ordenó a empresas públicas de Medellín hacer público el documento del contrato que suscribió con una aseguradora para el pago de millonarias pólizas por la contingencia de Hidroituango. En 3 días hábiles, EPM debe hacer público el documento, hasta ahora confidencial, del contrato que suscribió con la aseguradora Mapfre para el pago de las pólizas todo riesgo de la contingencia de Hidroituango. La orden fue emitida por el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín. Se pagaron 4.3 billones de pesos, pero los seguros, nosotros, las administraciones anteriores, los habíamos contratado y negociado hasta por 14 billones de pesos. Y entonces, ¿por qué se negociaron solo 4.3? La decisión del juez se emite en medio de un pleito jurídico que emprendió un concejal de Medellín, hoy candidato a la alcaldía, a quien le fue negado el documento por EPM. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,63% a 1.111 puntos. La acción preferencial de Aval fue la que más subió con una valorización de 2,38% a 474 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó con una pérdida de 6,77% a 2.890 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 12.000 millones de pesos con una variación positiva de 1,92% a 2.390 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.110 pesos con 8 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.457 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 53 centavos. El azúcar se transó en 25,49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.390 pesos. Tenemos noticia al cierre, mucha atención, que el presidente Gustavo Petro, quien a esta hora encabeza el Consejo de Ministros, acaba de anunciar que el 31 de agosto se abre libremente la vía Bogotá-Villavicencio. Hasta aquí Noticentro 1 CM.